alma encendida, hablando de la vida, jóvenes sin filtro, con Jesús en nuestro centro, cantando y hablando. Hola familia, bienvenidos a Fe Sin Filtro. Mi nombre es Saúl Ramírez. Emma Figueroa, Keiri Ramírez, Luis Salgado. Y este es el espacio y podcast de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. El día de hoy nos encontramos con todo el equipo de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Keiri Ramírez como tesorera, Emma Figueroa como secretaria y Luis como el coordinador de la Pastoral Juvenil. Espero que disfruten este podcast y les hago la pregunta primordial. ¿Cómo se sienten ustedes en este podcast propio de ustedes? ¿Quién va? Voy. Vaya pues. Dale, Bien, primero. la verdad que estamos emocionados. La primera vez creo de un programa de esta forma y con muchas emociones. La verdad que estamos aquí como pensando en todo y a la vez en nada porque estamos justamente en muchas cosas y a la vez tratando de solucionar cómo llegar a todos esos jóvenes que todavía no hemos podido llegar a las parroquias, y creo que este es un buen medio para poderlo realizar. Sí, la verdad que sí. pienso que es importante este tipo de actividades, en este caso este programa, porque nuestros muchachos están sumergidos en las redes sociales y también pues es una manera de poder interactuar con ellos y de que sepan que en la iglesia también hay este tipo de cosas que pueden ser para ellos una respuesta. Así Creo es. que estamos llamados también a formar o a hacer más lío. Y no hay como de otra forma que hacerlo por las redes sociales. Entonces, obviamente, nos sentimos muy emocionados que en nuestra coordinación podamos tener este privilegio de poder brindarles a más jóvenes, no solamente en la parte arquidiocesana, sino que en todo Honduras o en todo el mundo, que pueda ver y reconocer este gran proyecto que vienen haciendo, pero sabemos que va a tener muchos frutos. Sí, la verdad que sí, espero que lo disfruten, así como a todas las personas que nos están sintonizando ahora. Gracias porque siempre han estado pendientes durante todo este proyecto maravilloso de la arquidiócesis. Así que, y decirles que nosotros siempre iniciamos leyendo lo que es la Biblia. Así que le voy a pedir al coordinador, a Luis, que nos, que nos lea la cita bíblica del día de hoy. Bien. De Romanos 12, el versículo 4 y 5, nos dice: es como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La verdad, nos da la introducción del tema del día de hoy, que ahí abajito del video lo están viendo. Pero sin embargo me gustaría Emma, ¿qué te pareció esta cita bíblica del día? Menciona algo importante, iniciando con los miembros, partes, funciones. Creo que es importante que sepamos como iglesia joven que todos somos importantes. Y ahorita que lo leí aquí, Luis, recuerdo una de las frases muy, muy importantes y especiales del Papa Francisco, que mencionaba que la iglesia es para todos. En Lisboa, él lo mencionó mucho, que debíamos de ser una iglesia de puertas abiertas. Entonces, creo que es importante que hoy los jóvenes, nosotros, nos demos cuenta que somos una parte fundamental en la iglesia. Así es. Y fortalecida ante todo, porque siempre tenemos que tener como ese sentido de pertenencia, saber de que que tenemos un solo común o una sola cosa en común que podemos fortalecer, que es el amor de Dios. Y creo que cada uno de nosotros abrimos nuestros corazones para escuchar, para aprender y sobre todo para llevar ese amor que Dios quiera en nosotros. Entonces, el sentido de pertenencia y saber de que hay muchas personas que tenemos el mismo amor, el mismo propósito, nos abre a muchas cosas. Entonces, prácticamente esta lectura nos deja a entender que somos un solo cuerpo, una sola carne y que estamos fortalecidas obviamente con ese amor y ese orgullo que Dios nos ha brindado. Yo creo que, perdón que te interrumpa, Saúl, hay algo muy importante y es el hecho de por ejemplo, que cada uno tiene un talento. Sí.
Y así como en el cuerpo, como lo menciona la lectura, el hecho de que mis brazos, mis manos, mis oídos, mis ojos, mi boca, tiene una función en específico, el joven también tiene un talento en específico que lo puede poner en servicio a los demás. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mis inicios en pastoral juvenil, que no necesariamente yo era muy bueno orando o muy bueno hablando, pero era muy bueno en el hecho de la comunicación digital, el crear imágenes o hacer algo así, ¿verdad? Entonces, me sentí incluido en esa parte, el poder llevar el evangelio a través de estos medios digitales. Eso creo que es muy importante. Esa palabra que tú dices de incluido, eso nos da el énfasis del tema del día de hoy. Y antes de hablar de ello, quiero enviarle saludos a una persona que siempre está con nosotros, que es Erika. Y le enviamos un saludo de aquí. El día de hoy no ha podido asistir, pero nos la verá en los próximos proyectos. Entonces, identidad. Identidad pastoral juvenil, ese es el tema del día de hoy. Creo que nos sentimos a veces en casita, esa parte de qué es identidad, cómo nos sentimos nosotros, y algunas pastorales, algunos jóvenes no saben qué es eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicarles a aquellos jóvenes que no se sienten parte de? Entonces yo podría comenzar diciéndoles que, así como lo decía Luis ahorita, ser incluidos es una de las cosas más importantes y una de las cosas primordiales. Eso de los talentos, que cada uno tiene su función en el grupo, eso es excelente. Creo que la iglesia también nos dice eso, pues que, bueno, si recorremos toda una historia en cuanto a identidades, en los hechos de los apóstoles nos decían que las comunidades se reunían entre sí, o algunos oraban y otros hacían música entre todos ellos. Ya pasando con Jesús, Jesús nunca discriminó a nadie, siempre le decía a las personas, únanse a la palabra, siempre iba al más necesitado. Entonces, y ya en la actualidad, cómo el joven o cómo nosotros tomamos la iniciativa de querer decir, vamos a formar parte de una pastoral juvenil, vemos en qué iglesia, dónde comenzamos, qué iglesia vamos a pertenecer, y de ahí nace todo. Entonces creo que de ahí lo primordial, lo primerizo para que ustedes puedan desenvolverse. ¿Qué tal te parece, Luis, en esa parte? La verdad es que todo esto me está haciendo como recordar toda esa parte de cuando inicié, sí, porque es muy importante el hecho de poder decir la identidad. Yo me reconozco con mi grupo juvenil, es decir, yo desarrollé el hecho de esa necesidad de estar quizás sábado a sábado, domingo a domingo, o el día que nos podamos reunir, ¿verdad? Porque es como el hecho de decir, no, yo tengo que ir a grupo porque ahí están mis amigos, ahí están esas personas que me hacen crecer, o esas personas que me hacen ser mejor persona. Entonces, justamente recuerdo todos esos inicios porque hacen que, por ejemplo, la persona que hoy nosotros somos aquí es parte de todo ese caminar, de toda esa identidad que pudimos forjar en nuestros inicios. Sí, así es. Katie. Creo que más que todo a veces nos sentimos muy cercanos a cuando tenemos en común algo en particular. Y el joven hoy en día se necesita tener una identidad, necesita tener un sentido de pertenencia, necesita tener creación, y creo yo de que en esta forma de unirnos como hermanos, unirnos como amigos, unirnos con un solo propósito de seguir conociendo a Dios, es que abrimos nuestra propia identidad. Desde el momento que queremos pertenecer a algo, ya estamos despertando en qué lugar queremos estar, en qué es lo que nos motiva a esa identidad que tanto necesitamos ver. Entonces, evidentemente, estamos siempre abiertos a nuevas cosas, y la idea aquí también debe de llevarse bastante con el rol que el líder, el animador, el coordinador tenga en sí, porque ellos siempre tienen que ser como ese sentido de pertenencia al ser el primero, porque creo que es la primera persona o la primera impresión que tiene hacia los demás. Entonces siento yo de que él es el que tiene que estar como abierto a tener esa bienvenida, aunque sea una persona desconocida, pero hacerlo ser parte y buscar esa identidad que tanto quizás él está buscando. Igma. Bien, mencionaban
lo del sentido de pertenencia y esa importancia de yo sentirme identificado en un lugar o sentirme parte, en otras palabras. Sí. Hoy yo quiero decirle a usted, muchacho, a usted joven que nos está viendo, que nos está escuchando, la mejor decisión de su vida va a ser Pastoral Juvenil. Así es. Pastoral Eso. Juvenil. Pastoral Juvenil. Pago extra. ¿Verdad? Pastoral Juvenil que no me ha regalado a mí en mi vida. Me ha regalado tantas cosas, incluso me ha regalado mi futuro. Y eso es importante, que hoy nosotros sepamos que si usted se siente solo en su casa, si usted no se siente amado, si usted no se siente acompañado, busque un grupo juvenil o contáctenos a nosotros por cualquiera de las redes sociales de la arquidiócesis, que nosotros lo vamos a ubicar en la parroquia que le corresponda, para poder ustedes llegar a ese lugar. Entonces, ahorita es imposible no recordar mis inicios o cuando yo inicié, ¿verdad? ¿Quién fue la persona que me llevó? Que estoy inmensamente agradecida con ella, le agradezco. Y sobre todo, todas esas personas que estuvieron en mi camino y nos llevaron pues a estar aquí. Creo que tenemos diferentes realidades, somos de diferentes parroquias, pero lo bonito de la Pastoral Juvenil es que nos unió el amor a Jesús y el amor a los jóvenes. Creo que eso es lo más importante y que, ya lo decía Katie también, de que usted líder, usted animador, coordinador, a veces se siente como no sé qué hacer para que lleguen o no sé qué hacer para que se sientan parte de. Ore mucho, vaya al Santísimo y el Señor dará respuestas. Entonces, eso, pues creo que para iniciar yo diría eso. La Pastoral Juvenil es la mejor decisión de su vida. Eso sí, claro que sí. Muy cierto. Es la Yo mejor. siempre he dicho eso de que la pastoral juvenil es lo mejor que a uno le puede pasar. Así es. De hecho, porque es el camino a Jesús, pues, y de hecho creo que lo Así hablamos en el es. primer podcast con Erika, el hecho de poder encontrarse con Jesús, esa es nuestra misión, pues, la misión de la pastoral juvenil es eso, encontrarnos a Jesús, y si tú verdaderamente quieres encontrarlo, pues ahí estará. Ahora, la iglesia también es parte de que también ellos nos tienen que ayudar a pertenecer a esa identidad. Entonces, porque a veces podemos decir de que solo el joven va al grupo juvenil y ya. No va ni a misa, no va ni a encuentros parroquiales, no sabe nada de lo que está pasando en la iglesia. Entonces, solo va al grupo juvenil. Pero creo que ni el padre o el sacerdote sabe de que ese joven pertenece a la pastoral juvenil. Entonces, creo que también eso es también un llamado para aquellos sacerdotes o creo que a la feligresía en general y al mismo joven ser parte de aquellos grupos o de aquellas actividades que desarrolla la iglesia, porque eso es muy primordial, porque creo que a veces lo dejan de lado. ¿No les parece que a veces sucede? Sí, claro que sí, a veces sucede. Y creo que ahí entra más que todo también la parte de la discriminación. El de que no saber cómo este joven se quiere sentir parte de, y como no sabemos qué don tiene esa persona, no sabemos qué nos puede ofrecer, brindamos mucha barrera. Y esa barrera puede dañar mucho al joven, porque quizás el joven venía con todos los entusiasmos, venía con todas las alegrías, con todas las ideas en su cabeza que iba a ser un mundo nuevo por descubrir, y quizás hay muchas situaciones dentro de la pastoral que sí puede que los frene. Sin embargo, como decía Luis al inicio, hay muchos dones por servir o por dar. Entonces, en cierta forma, no sabemos qué es lo que esa persona nos puede dar. Y es por eso que concluyo con esa parte de que debemos a brindarle esa seguridad, debemos brindarle esa puerta abierta para que el joven pueda estar integrado y se sienta más seguro de donde él está prácticamente. Entonces, es un juego de palabras, es un juego de acciones, de donde se darle aquel ánimo que esa persona necesita para, evidentemente, aumentarle la autoestima. Yo también diría que a veces la gente adulta, algunos, ¿verdad? Algunos creen que los jóvenes solo sirven para recoger sillas o montar eventos. Es correcto. Y no se dan cuenta que la juventud está para dar algo más. Exactamente. Entonces, usted mencionaba algo importante,
que los sacerdotes le den la oportunidad a los muchachos. Yo creo que a lo largo de los años hemos ido viendo que ya hay más participación de parte de los jóvenes en las diferentes pastorales de la iglesia. Sí, Al menos en mi Dios. parroquia, eso es muy importante. Al menos en mi parroquia, la mayoría de catequistas son jóvenes de pastoral juvenil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no están en los grupos, sino que ellos Exactamente. están dando. Sí. Entonces, y así, coordinar Eucaristía, ya les dan el protagonismo a ellos. Sí. Y que no se nos olvide que para que ellos tengan ese sentido de pertenencia es darle la oportunidad y abrirle la iglesia, que ellos pueden hacer muchas cosas. Sí. O sea, hay jóvenes que pueden coordinar cualquier tipo de actividad, solo necesitan ser orientados al inicio. Ujú. Entonces, yo creo que eso sería, Saúl, Sí. primero, y bueno, y todos, y los que nos están escuchando, que les den la oportunidad a los muchachos de que ellos puedan ser ellos. Así es. Porque no el hecho del que el que está callado ahí en una esquina a veces tiene un don maravilloso para orar, para cantar, Así para es. lo que decía Luis, las redes sociales. Yo para eso, pero tengo otros dones, ¿verdad? Tengo otras cosas. Y así sucesivamente. Hay muchos muchachos que tienen esa facilidad. Entonces yo diría esa apertura, pues ahorita con esto del mundo digital, denle la oportunidad a los jóvenes de que se involucren ahí, porque ellos lo van a hacer muy bien. Yo sé que sí. Bien, creo que ya lo mencionaba Egma. Y también lo mencionaron en uno de los episodios anteriores, Sí, sí. que la responsabilidad nuestra no solo es mover bancas. No. No. Para nada. Hay un hecho muy importante y creo que lo podemos reconocer en cada una de las iglesias a las que podamos ir, que hay en la mayoría de las iglesias hay mucho joven. Sí. Sí. Y qué estamos Gloria a haciendo o qué está generando la iglesia para poder atraer a esa juventud que es el futuro y que también es el presente de la iglesia. Ujú. Es una preocupación que nosotros también hemos adquirido como pastoral juvenil por el hecho de querer o de poder quizás llegar a todas esas parroquias que quizás tienen grupos juveniles pero no saben cómo avanzar. Entonces necesitamos crear ese sentido de pertenencia, el decir enamorarse de, como lo decía Emma, enamorarse de ese Cristo a través de la pastoral juvenil, porque muchos de nosotros así fue como empezamos a ir a la iglesia. Así de poquito en poquito fueron a tocar nuestra puerta, insistieron y de hecho lograron el podernos hacer primero ir a una reunión de grupo, después empezaron a introducir de a poquito, por decirlo así, todo este mundo de la iglesia, el poder servir, el poder leer, el poder hablar. Entonces, con cosas sencillitas, el hecho de sentirte escuchado también puede generar el decir, quizás convocar a una reunión y quien menos vos estás pensando que va a asistir, asiste. Eso creo que es de ponerse a accionar desde ya. Sí, la verdad que sí. Ya hablamos de esta perspectiva de la iglesia y ahorita me gustaría hablar un poco de la perspectiva del mero núcleo pastor juvenil, el grupo juvenil. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Por qué? Porque también vemos esa situación donde el propio coordinador, el propio equipo de coordinación discrimina al joven. Lastimosamente se da. Y hacemos esa exhortación a que eso no pase. Ahora, ¿cómo se da? Porque, por ejemplo, yo sí he escuchado en años anteriores que a las jóvenes se le decía: no vas a poder ir al grupo juvenil, a la actividad, porque no estás asistiendo al grupo juvenil o no asististe a 2 grupos juveniles, por eso no vas a ir a ninguna actividad. Ahora, si no vas a la actividad de la pastoral juvenil, es como no vas a pertenecer a la pastoral. Entonces, poner esos limitantes, el propio equipo de coordinación o el equipo como tal, las autoridades del mero grupo juvenil. Entonces, creo que es algo que también se puede dar y es algo que se debe decir alto. Eso no es así. Entonces no sé qué ustedes piensan, Emma, de esa parte. Yo creo que primero los grupos juveniles, en este caso los líderes, coordinadores, animadores, están llamados a darle la oportunidad a todos sin importar de dónde son o quiénes son. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar con jóvenes que vienen de la calle, totalmente de la calle. Sí. En contacto con muchachos que sí han pertenecido a grupos
no agradables, para no decir otra cosa, y llegan y a veces suele pasar de que gente de la misma iglesia los discrimina. Y ahí es donde nosotros como cristianos, como parte del grupo juvenil, darle la oportunidad. Porque de nada nos sirve a nosotros como pastoral juvenil llegar a solo al joven que va a la iglesia. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos evangelizando? Entonces yo diría eso, pues de que le demos la oportunidad a todos y que les enseñemos a explotar sus talentos. No sé, o sea, yo no sé si ustedes han escuchado testimonios de muchachos que dicen, ok, yo antes no me podía ni parar enfrente a hablar, ahora dan temas enfrente a quien sea. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me enseñó mi grupo juvenil, la pastoral juvenil, a poderme parar y no tener pena de nada. Sí, exacto. Yo creo que hasta eso lo transforma para futuro, para sus labores. Sí, exactamente. Eso lo convierte a un profesional. A un profesional. Entonces, que precisamente le demos la oportunidad a ellos de poder explotar sus dones y que no les cierren la puerta a nadie, sin importar quiénes son, sin importar de dónde vengan. O sea, todos tienen algo para dar, desde el más callado hasta el más revoltoso, porque la juventud no es la misma y es lo bello de la juventud, porque ellos son diferentes, son distintos, son vida, son alegría. Bueno, continúe. Me encantó. Ya me emocioné. Si no, va a seguir hablando. Sí. Si quieren, voy yo. Me emocioné el hecho de decir que quizás yo fui esa persona que no podía ni hablar. Pero heme aquí donde estoy, ¿verdad? Sí, me encantó. Pero Para de hablar. Sí. hay una situación que creo que sí es poniéndome desde la perspectiva de un coordinador de grupo juvenil, porque también lo fui. El hecho de quizás tener miedo al afrontar muchas realidades. Es una situación que sucede y que va a suceder a cualquier persona que esté coordinando o que esté en un equipo coordinador dentro de los grupos juveniles, porque se va a afrontar a muchas cosas que quizás él no sabe cómo hacer, cómo actuar, y la única forma aquí de afrontar todo esto es justamente, como lo decía Emma, orar, encomendarse a Dios. Quizás no actuar reactivamente, pero sí como tomarse un tiempo, esperar, orar, ofrecer esa preocupación, esa duda, ese miedo justamente a Dios y poder ver cómo Él actúa de forma que vos ni sabes cómo se te inspiró algo, una idea como para hacer todo eso o cómo afrontarlo y poder hablar justamente con las palabras adecuadas y correctas para poder llegar al joven y no cometer un error. Entonces, es algo que yo, sinceramente así se lo digo, he aprendido durante todos estos años de recorrido de la pastoral juvenil y me ha servido con el hecho de saber cómo expresarme, no solo dentro de la pastoral juvenil, sino que también en mi vida laboral y saber cómo contenerme, por decirlo así, saber con quién puedo bromear y con quién no puedo bromear, porque es algo que quizás se tome a mal los comentarios o cosas así, pero es una forma importante. Sí, considero que no es lo que haces, exactamente, sí, no es lo que haces, como lo estás haciendo. Correcto. El mismo equipo de coordinación, así como lo decía el coordinador, que tanto es la preocupación de cómo voy a hacer las cosas, tanta preocupación es eso, y es cierto, es entendible, y a veces con tanto estrés es... uno tiene que darse esa perspectiva del coordinador, pues, o sea, ver su gran esfuerzo. Entonces, pero sí, o sea, no es lo que haces, es como lo estás haciendo, decirle al coordinador de que primero analizar lo que vas a hacer y ponerse en ¿qué haría Jesús? Correcto. Yo diría ahí también, Saúl, con eso que usted mencionó, o que no tengan miedo de pedirle ayuda a alguien que quizás haya pasado por esa situación. Sí. Porque sabemos que hay parroquias o hay líderes o hay mi líder de otro grupo juvenil en mi parroquia ya pasó por este episodio. Entonces no tener miedo de pedirle ayuda y que me ayude a saber qué debo de hacer yo, cómo lo voy a manejar o sea, buscar pues la manera, pero que no se agobien, o sea, que busquen.
Sí, ¿verdad? sí, sí. El coordinador, ya hablando en sí del equipo que tiene la responsabilidad de un grupo juvenil, el coordinador debe de tener puertas abiertas, o sea, siempre buscar qué es lo que sucede con el joven, qué está pasando, qué es lo que lo intimida para no poder ejercer su liderazgo, para no ejercer su don, que tanto puede estar bien oculto y lo desconoce. Al igual que buscar ese sentido de pertenencia para él. Y también buscar si... las personas tenemos que ser bien observadoras, o bien observadoras en todos los sentidos. O sea, podemos observar cuando hay un grupo que está cerrado y que no permite que el otro joven nuevo quiera ingresar a ese grupo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Detienen el impulso, detienen la alegría, detienen aquella función que el joven quiere llegar. Quizás afuera, o sea, en la casa, en la familia, en el trabajo, en los estudios, ya tiene un mundo al revés. Y él, al llegar ahí, necesita un mundo claro, necesita un mundo donde pueda tener solución a todo ello. Entonces, el líder, el joven, el coordinador, necesita también observar esas debilidades que el grupo mismo está ejerciendo hacia el joven nuevo que está ingresando. Sí. Entonces, si está sucediendo eso, entonces coordinador, te estoy diciendo ahorita, coordinador, si estás pasando con algo así, tenés la oportunidad de poder hablar con ese grupo, para que ese grupo, en vez de estar cerrado, se abra y abran y puedan escuchar la necesidad que tanto joven necesita, y así hacer parte al joven de lo que tanto ocupa, de lo que quiere expresarse, y así van a ver la gran diferencia, porque todos al final somos iguales, andamos con un solo propósito, queremos sentirnos más tranquilos después de aquella tormenta que tenemos afuera de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Entonces lo último que nosotros necesitamos es que el joven que está perdido sienta ese sentido de pertenencia, valga la redundancia, y se sienta más cómodo con lo que está haciendo. Entonces, coordinador, equipo, es un llamado para ustedes. No permitan que un joven se vaya del grupo juvenil simplemente porque no pudo ingresar o porque nunca sintió el sentido de pertenencia, o más que todo, la identidad que él andaba buscando. Sí, recordar también esa parte, así como decía Katie, en el hecho de que la pastoral juvenil, y creo que se lo decíamos al principio en el primer podcast, espero que lo hayan visto, y si no lo hayan visto, ahí está. Pausa. Vayan a verlo, por favor. Pausa, por favor. Y solo pongan en YouTube que es pastoral juvenil y ahí va a aparecer. Sí, Entonces, ya volviendo al tema, a veces provoca que nosotros somos una familia. Eso es pastoral juvenil, somos una familia, y a veces acostumbramos, y es una mala, por eso que lo transformamos como un club. Entonces, ¿qué hacen los clubes? Cierran las puertas. Entonces, cerramos las puertas y solo dan acceso a los de siempre y no a su totalidad. Entonces, a veces como que eso sucede, no somos una iglesia, abre puertas, una iglesia o una familia te invita a formar parte de un club, no te deja entrar, un club no le dice al joven, van primero ellos, va a hablar el primero, después va a hablar el otro, o si no vas a venir aquí, mejor no vengas, o así. Entonces creo que son limitaciones que a veces se pueden pasar, pero que estamos conscientes que todo es por mejora. Entonces creo que para hacer un llamado a todos los jóvenes que nos están visualizando, y así como decía Luis, vemos que esos coordinadores no la tienen fácil, pero gracias por decir el sí. Sí, gracias por decir el sí. Claro que sí. Y gracias por decir ese sí, que ese joven lo agradece demasiado. Y te aseguro que el que lo agradece más es el que está ahí arriba. Entonces, pues nada, creo que esto vamos encaminándonos a algo tan maravilloso y tan bonito que lo que es tener esta identidad, ¿no? de la pastoral juvenil. Hay otra metáfora que se dice que un joven entusiasmado llega a un lugar de sillas vacías. Llega siempre con esas sillas vacías, todo entusiasmado. Todos los días llega, se sienta en esa silla. Poco a poco se van llenando esas sillas. Ahora, un día llega, pero las sillas están demasiado llenas. Él no se puede sentar. Entonces, esa persona ya no se entusiasma. ¿Qué pasa con ese joven que llega a ese lugar
y ya no tiene cómo formar parte de ese grupo. Ya están las sillas cerradas, ve las sillas llenas. Ahora no sabe cómo sentarse en esas sillas. Entonces es una metáfora que lo podemos pensar ahí dentro de nuestras casitas y nosotros así mismo pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Qué difícil, qué difícil. Sí. Sí, la verdad que sí. Y eso radica en que, por ejemplo, cuando en un grupo de la pastoral juvenil, por ejemplo, están todas las sillas, bueno, está lleno el grupo, pero a veces llega el joven, pero no se siente, o sea, él está presente, pero no se siente, no se siente parte, no se siente bien estando ahí. Entonces creo que a veces está esa mirada, pues, de que el joven que llega y no se siente parte de, porque ya no le prestan tanto atención o está pasando por una crisis muy interna que a veces somos muchos jóvenes que nos cuesta a veces decir las cosas y nos retenemos mucho eso, pero que la otra persona se sienta el hecho de que yo te puedo ayudar o algo así, pues esa es la idea, pues cómo nosotros queremos ayudar al joven que llega a ese grupo totalmente lleno, pero él no se siente identificado, no se siente parte de. Yo creo que aquí podríamos tocar eso que decía antes en cuanto a ser bien observativos, observar todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y si sucede algo así con un joven, yo creo que lo primero que yo haría con ese ser humano que está confundido, es buscar escucharlo. ¿Por qué escucharlo? Porque él necesita que alguien con un solo gesto o una sola sonrisa pueda levantar ese ánimo. Entonces siento yo de que al ser escuchado ya llena ese corazón vacío, ya llena eso que tanto él necesita por descubrir y que el mundo necesita dar para él. Entonces siento yo de que al escuchar, al tener esa escucha activa con la necesidad que este joven tiene, se puede también saber dónde colocarlo. Volvemos al inicio que decía Luis, los dones, ok, ya no te sentís lleno porque ya estás aburrido de lo mismo. Entonces, ¿será que podemos descubrir en ponerte a ahora ayudarnos a grabar TikTok tan novedoso que es ahora eso? La riqueza de los dones. Es correcto, o sea, darle esa fortaleza a ese don que quizás no ha descubrido el joven todavía. Entonces, creo yo que podríamos tocar ahí, ok, ya hiciste esto, ahora vení a ayudarme a organizar por lo menos un retiro nuevo para nuevos jóvenes que necesitamos más en esta comunidad, en este grupo juvenil, en esta pastoral juvenil. Entonces creo yo de que buscar aquello que ya el joven está aburrido, entonces buscarle una alternativa nueva para poderlo hacer más entusiasmado, para que esa persona pueda estar más alegre y pues aquello lleno que ya siente él que ya no cabe más, pueda vaciarse y volver a empezar de nuevo y volver a tener aquel entusiasmo que tanto él necesita quizás. Yo diría también, ya lo mencionaba Katie, la parte de observar. Yo también tuve la fortuna, la dicha de ser coordinadora de grupo juvenil. Y una de las cosas que me enseñó esto es, primero, observar, luego acercarse y por último, escuchar. No hay necesidad de que usted vaya y le diga, mira, yo te aconsejo esto. No. Así es. Es muy cierto. A veces el joven no necesita que usted le dé consejos, solo necesita ser escuchado. Sí. Y a veces en mi casa no soy escuchado. Tenemos diferentes realidades donde hay muchachos que solamente él va a la iglesia o que solamente él va al grupo juvenil y luchan hasta por eso, para que les den un permiso para ir al grupo juvenil. Es normal. Entonces, que nosotros sepamos qué hacer cuando ellos llegan. Yo diría también que el grupo juvenil sea su espacio seguro. Sí. Recuerdo que en mis tiempos así muchos jóvenes nos decían eso. Este es mi lugar feliz. Qué bonito se siente que llegue un joven y le diga a usted, este grupo juvenil es mi lugar feliz, mi lugar seguro. Y hubo alguien que me dijo a mí, aquí soy
lo que yo soy de verdad. Qué lindo. Este es mi Qué lugar bonito. donde yo soy lo que soy. Procede Porque en a mi llorar. casa, porque en mi casa no soy yo. Sí. Y aquí sí soy yo. Ah. Entonces, todo eso es la riqueza de la pastoral juvenil. Sí. Que el muchacho llega a su grupo juvenil y puede ser él. Y a ustedes también que son parte de llevar el proceso, de acompañar al grupo juvenil, es que solo escuchen, no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Y ya, bueno, cuando uno pasa los años, va adquiriendo quizás un poquito de experiencia y empieza a hacer otra cosa, ¿verdad? Ya no solo coordinador o animador, ya empezamos a ver a los jóvenes desde otro punto de vista. Y después pasan a ser soylo. Soy el que lava, soy el que... Sí, el todólogo. Correcto. Ay, sí. Creo que hay un hecho bastante importante que creo que lo han mencionado Katie y Janet. Es el hecho de quizás no centrarse en ver solo cantidades. Es decir, el grupo juvenil no es solo recibir cantidad de jóvenes, porque el joven es una persona, es alguien social. Tenemos que enfocarnos justamente en cómo vive ese joven. El hecho, ya lo mencionaron, y justamente eso era lo que quería mencionar, que con el hecho de preguntarles, porque el coordinador, no sé cómo decirlo, pero el coordinador tiene que olvidarse de que en ese momento tiene sus amigos seleccionados. En ese momento, en el grupo juvenil, el coordinador es amigo de todos y cada uno de los jóvenes. De todos. Entonces, De todos los jóvenes. tiene que saber de alguna forma qué está sucediendo en su casa, Conocerlos a qué está todos. sucediendo en sus estudios, cómo está sobreviviendo, qué preocupaciones tiene y qué necesita. Porque el grupo, justamente como lo mencionaba Janet, es el lugar seguro. Y necesitamos también dar esa parte integral, es decir, no solo hablar de Dios, sino también acercarse y sentir esa parte humana que quizás nos cuesta muchas veces el poder acercarnos, dar un abrazo o preguntar cómo te sentís hoy o qué estás haciendo hoy. Y siempre me cae la razón, por decirlo así, o el hecho de recordar que cuando uno pregunta ¿cómo estás?, todo el mundo lo primero que dice, bien. Bien. Pero no necesariamente está bien porque tiene preocupaciones. Así es. No lo exterioriza, entonces uno tiene que indagar un poquito más. Entonces, coordinadores, por favor, preocúpense por esa parte de la vida social, la vida personal de ser. sus jóvenes. El ser. Sí, a veces creo que nos centramos más en las cantidades Correcto. que Así es. que en el hecho de decir me preocupo por que él pertenezca a. Correcto. Entonces, creo que eso tenemos que también hacerles saber a todos de que no solo es el hecho de que hay que hacer nuevos grupos juveniles, hay que integrar mucho más jóvenes, hagamos llamados, Sí. pero recuerden que tienen un grupo juvenil. Recuerden esos jóvenes que les ya están tienen. ayudando a invitar a más jóvenes. ¿Cómo se sienten esos jóvenes? Se sienten parte de su pastoral, se sienten bien, así como lo decías tú, Luis, en el hecho de bien socialmente. Porque ¿quién hoy en día no está pasando por una crisis? Así es. Correcto. Es una realidad que como ser humano, y creo que la humanidad es así, pasamos por crisis diariamente, pero no hay mejor cosa que, así como decían ustedes, es el escuchar, tener una persona que me escuche, tener una persona que pueda estar a mi lado, pues ese hecho. Entonces creo que es un llamado para todos el hecho de que no busquen cantidad ustedes, busquen el hecho de que se sientan identificados de sus jóvenes, que sientan ese cariño, esa fraternidad, y que esa fraternidad va en conjunto con Dios. Recuerden que Dios basta, solo Dios basta para poder transformar y sanar cualquier situación. Así que lleven a ese joven a Dios. Entonces, pues nada, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes se sintieron que dijeron, identificados en la pastoral juvenil? ¿Desde cuándo dijeron ustedes, bueno, aquí yo voy a formar parte de la pastoral juvenil porque sí, de verdad me gustó, me encantó ese fijo momento, y creo que ahorita lo estaban Punto de comentando, inflexión. lo estaban comentando al inicio, cuando dijeron ustedes, soy parte de...
¿Quién quiere comenzar? Momento incómodo. No digamos años, por favor. No vamos a decir años. No, Porque- a mí sí me gustaría decir cuántos años tengo. No, ¿Qué? de edad no. Yo, ¿qué? Años de Sino que pastoral años juvenil. de pastoral juvenil. Creo que eso es lo que yo quisiera. Allá producción te está viendo. Me está pidiendo, pero no. Me equivoqué. No, solo voy a generalizarlo. Ahí ustedes sepan cuánto, o háganse la idea de cuántos años tengo en sí. Yo pertenezco a una comunidad. Puedo decir que estoy muy alegre de pertenecer a una comunidad que todavía está activa. Este año celebramos 15 años de aniversario de crear la comunidad y me siento muy contenta de ser parte de la fundadora, en cierta forma. Entonces, Contemos. Ahora Si sí yo usted. cuento, se asustan. Entonces, yo me siento muy orgullosa porque yo hice crear esa comunidad. Entonces, sentir que ver el proceso de crecimiento de la comunidad es lo que a mí me ha sentido como, wow, hemos llegado hasta aquí y qué es lo que más nos espera. Yo miré cuando quizás solo éramos 3. Quizás solo éramos 5 y después 10, después esos 10 se desaparecieron y tuvimos que volver a empezar. O sea, un inicio tan lindo que no me arrepiento, que lo gozo, lo sigo disfrutando hasta el momento. Entonces siento yo que desde pequeña he sentido que siempre este es mi lugar. La pastoral juvenil es lo que hizo que yo, Katie, fuera la persona que soy ahora. Y he crecido espiritualmente, he crecido en cuanto a mi madurez y no me arrepiento de todo lo que yo he aprendido. Entonces siento yo de que siempre hay un momento, siempre hay una oportunidad de conocerse a uno mismo y no hay como la pastoral juvenil para abrir ese nuevo libro o ese nuevo capítulo de vida en nosotros mismos. Entonces créanme de que me siento muy orgullosa. Yo en todos lados siempre ando diciendo, mi comunidad sigue activa, estoy participando, los he invitado a ellos para que también vean esa riqueza que nosotros como pastoral también podemos dar, no solamente un grupo social, sino que también dentro de la iglesia existen estos grupos donde podemos crecer como humanos y seguir fortaleciendo nuestro amor hacia Dios. Tenemos un solo propósito, crecer siempre espiritualmente y madurar en la fe y madurar en ese gran amor y cariño que le podemos brindar a nuestra comunidad. Yo o vos. Sí, decime si vas a hablar mucho o no para ir. Sí, yo manito. primero. No, vamos a Sí, hacerlo así. Vaya, pues. No, Vaya, iba, pues. sí. Vamos a ser un poquito breves. Miren, yo realmente tuve como un caminar bien distinto al que, por ejemplo, quizás muchos jóvenes han recorrido. El decir, en este retiro, y se acuerdan fecha, momento exacto de ese Sí. retiro, la hora exacta en Sí. donde tuvieron ese punto de inflexión, pero en mi caso fue al contrario, o sea, no fue en un retiro, sino fue el hecho de actividad tras actividad, momento tras momento. Yo me enamoré de la pastoral juvenil, así se los puedo decir, por el servicio a los jóvenes. O sea, Por no dos, hay, tres, no por hay, cuatro. no hay forma en la que yo pueda decir en ese momento de la hora santa, de un momento espiritual que tuvimos en un retiro, Sí. ese fue el momento por el que yo me convertí. No, yo así sinceramente se los puedo decir, el hecho de poder ver reflejado en el rostro de un joven esa alegría, ese ánimo, quizás esa tristeza, pero poder ver reflejado el rostro de Jesús en ese joven fue lo que me dijo a mí, este es el espacio en donde yo puedo desenvolverme de la mejor manera. Entonces, desde ese momento fui creciendo, fui tratando de no solo entender al joven desde la perspectiva de la iglesia, sino desde cómo llegar al padre de familia, porque Ah, sí. cuando uno quiere convencer a un joven, la forma más adecuada de llegar al joven es justamente llegar al padre de familia. Entonces, Sí. Conozcan. supe cómo tratar con los padres de familia, entenderlos, no refutar, no hacer nada para que lo regañen, cosas así. Y tener esa confianza para que el padre de familia diga, vas a ir a grupo juvenil con el coordinador, que es Luis. Está bien, dale, anda. Es correcto. Entonces, Sí. ese nivel de confianza, ese nivel de decir, ok, ya confían en mí, ya puedo ver a este joven, ya puedo formarlo y ya puedo yo volverme a enamorar día tras día de esa parte de decir, estoy sirviendo, estoy haciendo lo que justamente Dios me llama a hacer.
ser un instrumento suyo para poder proclamar su palabra. Me encanta. A mí también. I love it. La Ajá. verdad. Yo- Bueno, rapidito, trataré. Mi grupo juvenil, bueno, y ahora ya no es grupo juvenil, porque lo integran personas ya casadas, ¿verdad? Por la iglesia y todo, casaditas. Pero nosotros tenemos ese crecimiento en el grupo, ¿verdad? Tuvimos ese crecimiento. Mi grupo juvenil este año cumplió 46 años. Que de esos 46 años, Calculemos. Dios mío. Así. que La de creación esos- de la pastoral Yo, juvenil. yo preocupada por los 15 años. Ellos que crearon- Se podría decir que tienen los mismos años de la Sí, pastora. ¿verdad? Por ahí. Entonces, yo diría ahora que es el nombre, ¿verdad? Porque sabemos que han pasado diferentes generaciones. Sí. Y ya ahorita, pues, somos la última, en la que solo somos 7 miembros nada más. Y, pero todas y todos, porque hay uno, solo hay un varón, todos somos servidores en la pastoral juvenil. Mencionabas cómo descubrí yo que este era mi lugar y mi servicio. Pues yo, como no sé si a ustedes les pasó, pero yo primero fui catequista. Y disculpando catequistas, yo los admiro, les tengo mucho respeto, su trabajo, su labor, pero a mí no me gustó. A mí no me gustaron los niños, no me gustó la catequesis de confirmación, lo acepto, no me gustó. Entonces, hubo alguien Su don era otro. que mi don era otro. Sí. Hubo alguien que me llamó y me dijo que si yo quería ser líder de grupo juvenil, o sea, yo ya iba al grupo. Entonces, no, para que seas líder, que es mi novio, ¿verdad? Él fue el primero que me dijo, usted quiere de verdad ser líder. Entonces yo, sí quiero ser líder. Entonces ahí empezó la aventura. Entonces yo creo que cada una de esas cosas fueron las que me fueron ayudando a ser parte de. Sin embargo, en uno de los retiros de catequistas, sí, yo ahí sí dije, que querías, que descubrí quién era Jesús por primera vez. Sí. Pero a lo largo de todo este caminar, pues entendí que mi amor eran los jóvenes. Y eso creo que ahí podría decir. Heme aquí Tengo decir. 20 años de estar en pastoral. Oh, me encantó. Entonces, Admirada, estoy bien. admirada. Sí. Ay, Dios mío. Y yo unos 13 años por ahí. No, ya cuando tenga 20 ahí va a ver, ya empieza. Ya le truenan las rodillas. Ya nos truena. Ya llega Sí, el no, momento. la verdad ustedes y yo, bueno, la verdad que bonito que ustedes se hayan sentido esa parte. Otros que, como por ejemplo yo, a mí no me aceptaban en la pastoral juvenil por ser tan pequeño y así, y yo me sentía no ser parte de. Entonces ya entendí yo hoy en día que tal vez esa coordinación, si bien es cierto, no, o sea, me decían la mentolina, que le dicen a Ajá, veces, de mentolina. de mentolina. Pero ahí estaba yo, en ese grupito. Pero creo que es también aprender parte del proceso, porque como decíamos anteriormente en el podcast, que todo el pastor juvenil es un proceso a seguir. Ujú. Entonces Sí. somos una organización que no lo vamos a tomar por la ligera todo. Entonces, pues por eso entendí hoy en día que lo que hicieron en aquel entonces, que me detuvieron un poco para no pertenecer, es porque tenía que pasar por los procesos. Por ejemplo, yo empecé con acólito, después con el coro y después ya pastor juvenil y así, conjunto con todo. Ahora, como dicen, soy un todólogo, pero creo que es parte de sentirse identificados, ¿no? Ya creo que después de otros podcasts ya les voy a contar lo que es mi testimonio y otros testimonios más que vamos a seguir adelante. Así que por favor, sintonicen siempre Fesi Filtro. Sigan viendo. Sigan viéndolo. Y como es de costumbre, y para las personas que ya saben, lo que sigue es una ronda de preguntas. Ay, señor. En este momento quieres de mí? vamos a ¿Qué quieres de mí? En este momento vamos a responder una serie de preguntas brevemente de unas que hizo producción, así que vamos a tomar uno por uno y la vamos a contestar. Entonces, vamos a pasar. ¿Quién quiere empezar? Con la mano
Así. Y yo, eso De es allá para acá. ¡Ay! Muerde. Muerde. Sí. ¿Qué errores cometen los grupos que terminan alejando a sus miembros? Permiten que en los grupos hayan islas. Y eso es lo primero que en un grupo juvenil debemos nosotros eliminar. Sí. Enseñar a los muchachos de que todos somos un solo grupo, una sola familia y una sola iglesia. Qué bonito. Es cierto lo que tiene muchísima razón eso de las islas. Procurar que, recuerden, somos una familia. La familia no se separa, no buscan individuo por individuo, no. No. Por favor, buscar esa comunidad entre todos nosotros. Ahora, ¿quién sigue? Ay, Ay, Señor. me has mirado a Los ojos sonriendo. Dice, desde la fe, ¿qué nos enseña Jesús sobre la inclusión y la acogida de los demás? Creo que no hay mejor ejemplo que el de Jesús, la verdad. Así El poder perdonar a cualquier persona con el hecho de solo mirar cómo se comporta. Quizás no ver la perspectiva de lo que venía haciendo, sino esa misericordia que día a día nos muestra, nos dice esa inclusión, pues. Es decir, cualquier persona es bienvenida. Y como lo decía el Papa Francisco en su mensaje, creo que todos lo recordamos, todos, y podemos seguir todos. Somos bienvenidos totalmente en la iglesia. No hay mejor ejemplo que Jesús. La verdad que sí. Muy bien dicho. Voy yo antes de que Iri. Entonces, seguimos. ¿Qué señales muestran que un grupo es realmente inclusivo? Ok, que de verdad lo reconozcan, o sea, el hecho de que no les importa el hecho de que no están asistiendo al grupo, no les importa el hecho de que este joven ha pasado hasta años sin ir a ese grupo juvenil. Entonces, ¿por qué no les importa? Porque llega un día entonces llegó ese joven. Y lo aceptan como que si hubiera llegado la semana pasada. Entonces, eso es una de las cosas primordiales. Y lo que decía es, Chito, Luis, ¿qué decir? Sí, ya todo el mundo sabe, yo no sé por qué se cohíben. bueno, para los que no saben, a Luis le dicen Chito. Chito. Para ponerlo en contexto. Entonces, Jesús, ¿qué haría Jesús en eso entonces? ¿Qué haría Jesús en esa parte? Pues, ¿qué haría? Dejar al joven así, no discriminarlo. No, bueno, lo miran mal o lo van a criticar o van a hablar después dentro del grupo o lo van a juzgar cuando él se vaya o viste que llegó ahorita y no ha llegado. O sea, no. Tiene años. O sea, el hecho de que, Sí. ¿qué haría Jesús ustedes? Piénsense en esa perspectiva siempre. ¿Qué haría Jesús? Muy cierto. Ok. ¿Qué actitudes puede hacer que una persona se sienta excluida en la pastoral juvenil? Siento yo de que hay muchas actitudes con un solo gesto, con una sola mirada, Cierto. con una sola forma de querer ignorarlos, evidentemente van a poner esa barrera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la forma de expresarnos. Hay que tener mucho autocontrol en pensar las cosas antes de decirlas, porque no sabemos de qué forma esa persona o ese joven va a tomar. Entonces, creo yo de que tener mucho cuidado con todo este sentido de cuidar lo que vamos a hablar, lo que vamos a poner como ejemplo, para que esta persona pues se sienta parte de y no excluida. Y creo también, agrego lo de las islas, ¿verdad? No hacer o no fomentar más islas de las que ya existan, porque tenemos que sentir que todos somos una sola iglesia, que todos somos una sola familia, que todos necesitamos del amor de Dios. Entonces, para ello necesitamos
tener esta mente abierta y hacer parte a todos los jóvenes o a todo ser humano de que existe un Dios que los quiere, que es misericordioso y que nos ama tal y como somos. Nos hizo a imagen y semejanza y sabemos de que tenemos todas las capacidades, los dones para poderles dar esa función dentro de la iglesia. Sí, la verdad que sí. Y por último, y culminamos este hermoso podcast, una última reflexión por parte del equipo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Empezamos con... El chinchampú. Lea. Ya. De nuevo yo hablé ahorita. No importa. No importa. No importa. No No. importa. De aquí para allá, pues. Ok. Bueno, reflexión final. Abran los corazones, abran las mentes, no permitan que una sola cosa arruine ese sentido de pertenencia. Hagan que todo el esfuerzo que ustedes han hecho valga la pena. Permitan que la confianza que el padre de familia ha brindado en ustedes, equipo, coordinación, merezca un premio. Y no solamente juzgarlos por tal y como son, sino que abrir esa mente. Dejar que el joven sea parte de la pastoral juvenil, sea parte del grupo juvenil, sea parte y se forme una sola familia. Permitan que el amor de Dios esté en reproducción a 1000 por hora y que siempre, siempre, siempre haya una sola función, y es el querer sentir siempre ese amor hacia los demás. Entonces creo que eso puedo concluir, que no permitamos que el sentido de pertenencia se arruine, sino que siempre busquemos esa identidad que el joven necesita. Bello, bello, bello. Dios llama todos y cada uno de los días. De nosotros depende si podemos abrir esa puerta, de nosotros depende si cada día renovamos ese sí. Hay muchos momentos en los que se van a sentir justamente con miedo, con frustración, con esas ganas de renunciar a lo que quizás un día dijeron sí, pero solo hay que entregarse a la voluntad y fuerza de Dios. Sean luz, sean sal, sean justamente ese farol en medio de alta mar para poder guiar y ser ese ejemplo que quizás muchos jóvenes hoy están viendo reflejados en ustedes. La verdad es que sí. Y bueno, como hoja de así para acá, dando las reflexiones. Bueno, ahorita me recordé que no hemos hablado de un santo que hacía mucho llamado a este eco, y es San Juan Bosco. Nunca discriminó, siempre buscaba la manera en cómo integrar a todos los jóvenes, sin importar el qué. Y creo que nuestra mirada siempre no es como lo decíamos, no busquen cantidad, siempre busquen mirar al joven y decirle que aquí es su familia, es la familia verdadera que te puede llevar y sanar, que te puede curar todo lo que tú llevas dentro. Solo déjate sentir por ese Espíritu Santo, y que en esta maravillosa familia que somos como tú, iguales, seres mortales, seres que somos vulnerables ante todo, sentimos lo que estás sintiendo. Entonces te damos la bienvenida a formar parte de esta pastoral. Así que creo que es el llamado, pues, y nunca se dejen vencer. A todos los jóvenes siempre dense la fuerza para renacer ante cualquier circunstancia que les puede pasar. Así que creo que esa en cuanto a mi parte, Emma. Yo diría primero, pues, a los coordinadores y a los animadores, que hagan que los grupos juveniles sean el espacio seguro y feliz de los muchachos, que ese lugar sea donde ellos puedan llegar y ser ellos. Y ya para los integrantes que aún no sienten que hoy sí, hoy no, y así, que se den la oportunidad de conocer esta aventura que se llama Pastoral Juvenil, que quizás a veces hay personas en los grupos que se equivocan, que cometen errores, pero a la larga los aprendemos a conocer y sabemos que pueden llegar a ser muy buenos amigos, muy buenos hermanos,
y guías, incluso a veces. Y para, bueno, como les mencionaba, para terminar, yo diría que no se alejen nunca de Jesús y que tratemos de ser esa parte de el ejemplo vivo de Jesús, de llevar a ese Jesús a los jóvenes que tanto lo necesitan, y que no se nos olvide que la mejor decisión de su vida es y será Pastoral Juvenil. Y que viva la Pastoral ¡Que Juvenil. viva la Pastoral Juvenil! Bueno, de verdad, gracias chicos, gracias chicas por haber estado en este maravilloso podcast, Fe Sin Filtro. De verdad queremos que todas las personas que nos están sintonizando escuchen y puedan analizar cada tema que hemos desarrollado. Pues quiero agradecer también a Suyapa Medio siempre por estos espacios. Recuerden que nos pueden sintonizar. A seguir. Sí, así es. Pueden sintonizar a Suyapa Medio 102.1 en Suyapa FM Stereo y en Spotify. Y recordar también que estamos por esta vía de YouTube y con la Pastoral Juvenil de Suyapa, Pastoral Juvenil de Tegucigalpa, y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, hasta TikTok, tenemos ahí varios videos, y YouTube, donde estamos. Recuerden darle me gusta, compartan con todos, comenten, que eso nos agrada muchísimo. También pueden comentar ahí abajito qué temas les gustaría que toquemos en estos maravillosos podcasts. Así que pues nada, eso fue todo y gracias por sintonizar Fe Sin Filtro. Nos vemos familia, gracias por todo. Suscríbanse.